el porcentaje de asistencias y de aprobados, los prácticos, suficiente como para, que es el requerido para la materia, porque tengo que generalmente son llegan a casi 130, 150, pero bueno, hay menos. ¿Saben algunos a qué se debe eso? ¿Es por lo que digo yo o por otra cosa? Tal vez porque mañana rendimos sociología y están estudiando eso, capaz. Me iría por la misma teoría. Bueno. Cosa de defender a nuestros compañeros ausentes, no mandarlo al frente diciendo deben estar durmiendo. Son solidarios. Muy bueno. Profe, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, tenía una duda que a modo de, obviamente quizás en el futuro lo vamos a ver, y es con respecto al trabajo. No sé si usted va a hablar de eso o qué, porque no sé, de todas maneras, si con mi grupo lo hicimos bien, que yo creo que sí, pues la verdad que me tocó un buen grupo. Con respecto a la documentación en los casos de los accidentes. ¿Cómo? ¿Qué número de grupo sos? ¿Quién es tu coordinador o coordinadora de grupo? 10. 10. Quería, no, o sea, obviamente ya lo entregamos al trabajo y bueno, si llega a estar mal igual quería saberlo, preguntar cómo se procede en esos casos en cuanto a lo que es el tema de la policía, supongo, las grúas que deban, hablando del caso de María, de la moto y de la camioneta, ¿cómo? María González. Sí, o sea, no sé si lo puedo preguntar, no sé si de eso se va a tratar la clase, pero quería saber, sí, a modo de curiosidad, digamos. ¿Qué parte específicamente? Porque ahora voy a hacer una apuesta en común de la última actividad. Ah, bien. Bueno, no, que quería saber si está bien el punto, pero también entender cómo se procede en esos casos, si se elaboran actas y todo eso. Santi, no, perdón que interrumpa. ¿Cómo están? Mira, lo que podemos hacer, si vamos a hacer una apuesta en común del último práctico, como esa es la primera pregunta, la podemos de última analizar ahora cuando lo controlemos. No sé si les parece. Bueno. Perfecto, gracias, profe. No, porque no sé si se iba a hablar de eso, pero genial. Gracias, espera, bueno. Entonces. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Si les parece, ya estaríamos en condiciones de empezar con la puesta en común. En la clase del 8 de junio había quedado una parte del práctico a partir, tengo entendido, de la pregunta de la consigna número 5, que tenían que responder en el aula. Corríjanme cualquier cosa, pero creo que es así. No sé quién se ofrece, qué representante de qué grupo se anima a empezar. Ahí se están incorporando más, ya somos 80. Ahí estoy terminando de admitir a los que faltan. Bueno, no sé si algún representante de algún grupo, algún secretario o algún alumno de cualquier grupo se anima a explicar qué respondieron y para someterlo a debate al... Hola, profe. Sí. En el primer punto nosotros no... ¿Todo bien? Muy bien. ¿Usted, profe, todo bien? Bien. Venimos de la clase de contrato ahí, estuvo largo. Sí, o sea, no... en unos momentos es cierto que estaba, pero no estaba, pero... bien. Hay que ser sincero, profe. Es que ya venía... Cuando estás estudiando y después de entrar a la clase estás como... Debo estar prestando atención, pero no estoy prestando mucha atención. Pero buena clase. Bueno, me alegro, gracias. ¿Cuál fue, entonces, si sería bueno, Gabriel, que nos recuerdes cuál era el punto por el cual vas a empezar, el primero del práctico, del último práctico? Bien, el primer punto del práctico decía qué documentación le van a requerir a su cliente para iniciar la demanda.
Entonces nosotros hicimos una serie de documentos que le pediríamos. Previo a eso, digamos, se plantea la situación para recordar a todos que María González, que era una de las damnificadas por el accidente que ustedes han estado trabajando, lo contrata como abogado a fin de que realice el pertinente reclamo por lesiones y daños ocasionados a la motocicleta. Usted le explica que si bien se podría realizar un reclamo extrajudicial ante la compañía de seguros de García, es más conveniente y lucrativo iniciar una demanda por daños y perjuicios, es decir, recurrir directamente a juicio. Y ahora sí viene lo que decís vos, 5A, ¿qué documentación le va a requerir a su clienta para iniciar la demanda? Le pone recorrer la documentación que le va a pedir, tiende a probar lo que usted está reclamando en juicio. Pregunta fundamental que lo van a tener que hacer ante cualquier situación que se les presente en su estudio jurídico el día de mañana. Así que, a ver, ¿cómo te fue, Gabriel? ¿Qué contestaste? Bien, la profesora cuando nos corrigió dijo que estaba todo bien, pero que por lo general no se tiene toda esta documentación al momento cuando se la llegáramos a pedir. Mencionamos, acta de choque labrada por el personal de tránsito en la fecha exacta u hora aproximada y lugar del suceso, donde fueron las calles. Denuncia policial y acta de exposición, datos personales del titular de la póliza, nombre, apellido, documento de identidad, domicilio, celular de las partes involucradas en el hecho, datos personales del tercer involucrado, nombre, apellido, documento de identidad, domicilio, celular, datos de identificación del vehículo, tales como la marca, el modelo, el año, denominación, compañía, seguro, fotos de ambos vehículos que verifiquen las partes dañadas por el accidente, certificado de perito con conocimientos mecánicos donde se constatan daños declarados por ambas partes y daños internos que no sean visibles a simple vista, tarjeta verde donde indica la titularidad del vehículo, licencia de conducir vigente, certificado de pericia médica ante la presencia de lesiones y testigos del hecho. Bien. O sea, bastante completo en relación, incluso va más allá de la respuesta estricta porque está como bien interesante para la demanda, sería hasta con testigos, con todo. Claro, nos pusimos a pensar todo lo que podría llegar a ser y también teníamos una compañera que ya tenía más idea de todo, entonces nos dijo, y puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, entonces en realidad, ¿puedo hacer un comentario, Santi? Claro, adelante. Justo yo había corregido un grupo que me tocó a mí y también había puesto el tema de los testigos, lo cual está buenísimo tener los datos de los testigos. La pregunta era la documentación, o sea, los testigos, acuerden que es otro tipo de prueba que se llama prueba testimonial, ¿sí? La prueba documental, que es la que se estaba pidiendo acá, hace referencia más bien a todo el resto que dijiste, Gabriel, ¿sí? Pero está bien la respuesta, está muy completa. Bien. Y está muy bien la aclaración también. ¿En qué sentido? A veces, del acta misma policial que ustedes están hablando, la policía recaba datos de algún testigo presencial que estaba en el lugar. Ahí pueden ofrecerlo directamente y puede suceder también que si bien la policía no tomó dato de algún testigo, pero ustedes, por su cuenta, tomaron conocimiento de que una determinada persona estaba ahí porque la vieron, porque se acercó a hablarles, porque le pasó los datos o cualquier circunstancia, pueden a su vez ofrecerla a ustedes como testigo por más de que no haya estado en las actuaciones viales o en la causa penal si hubieron lesiones en relación a sus nombres. Con que ustedes lo incorporen al proceso por la vía de la testimonial, no de la documental, puede servir también. No sé si dijiste, Gabriel, el tema de lo que es la prueba documental, porque en todo lo que nombraste en relación al accidente estuvo fantástico. ¿Y qué pasaría si, además, en esa demanda se quieren reclamar daño por incapacidad debido a las lesiones sufridas? ¿Qué más acompañarías como prueba documental? Y para pedirle al cliente, por supuesto. Profe, ahí nosotros ahí pusimos también... Si no fueras vos, Marina, me ofendería, pero está aceptado. Respecto del daño, pusimos, por ejemplo, el diagnóstico médico, las cuentas de los médicos, de la farmacia, o sea, de la obra social, de la farmacia, qué sé yo, también del... qué sé yo, si quisiera pedir, que no sé si es el caso de la moto, lo del mecánico,
digamos, una factura que haga. Excelente, Marina, excelente, porque tiene que ver con la acreditación de, ustedes han rendido ya responsabilidad civil y en responsabilidad civil vieron que existen en la parte del reclamo una, digamos, división de lo que se llaman rubros indemnizatorios que están en el Código Civil y Comercial, que la doctrina los divide, que hay muchas clasificaciones, que dice que es el daño emergente, el lucro cesante, que dentro del daño emergente pueden haber gastos médicos, gastos por los daños, la indemnización por incapacidad si hubieron lesiones. Todo esto uno analiza, a ver, ¿qué va a reclamar mi cliente? Tuvo gastos médicos, que es lo que decís vos, todo el ticket de, no sé, farmacia o los gastos en los consultorios, tuvo daño a su rodado, muchos puede aparecer en el acta vial, pero hay otras cosas que no. Hay veces que para el acta de la policía, ya sea de la policía de tránsito o de la policía de Mendoza, no habrían lesiones y resulta que a los 2 o 3 días empiezan a aparecer molestias que son asuntos graves que puede haber tenido una determinada persona, va al médico y dice, mirá, esto fue por el accidente, y lo terminás probando. Todo eso que estamos hablando, el diagnóstico, certificados médicos, historias clínicas, radiografías, hoy por hoy que se da todo digital, cuando te vas a hacer un estudio médico, una resonancia, una tomografía, que te dan un link o que te dan un CD, todo eso lo puedes acompañar como prueba documental, o también llamada instrumental, que no es solo papel, pueden ser cualquier instrumento donde conste una determinada información, ¿no? Profe, Sí. con respecto a ese punto, no sé si Gabriel lo mencionó así, pero bueno, nuestro grupo puso casi lo mismo y pusimos además el seguro al día, especificando el tipo de cobertura y el tema de la cédula que puede ser la verde o la azul, en ese caso. Mirá, Magalí, verdaderamente hace a lo que vos estás diciendo, tiene que ver más con exigencias administrativas de circulación vial que a un reclamo de daños y perjuicios. Pero siempre es bueno igualmente acompañar ese instrumental, porque como vos no sabés lo que te va a decir el otro en la contestación, no, porque no estaba autorizado, o querer desviar la atención del juez, tenía el carné vencido, o no tenía seguro, cosas que en realidad no tienen que ver con el asunto a resolver, pero que en la cabeza psicológica del juez pesan también, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre está bueno lo más completo posible. Es decir, no es pertinente para tu reclamo, pero cuando uno lo tiene y lo tiene al día, es mejor acompañarlo. Claro. Profe, disculpe. Sí, Ignacio. Sí, con eso que decía, a mí me da la impresión que puede llegar a ser importante lo que decían del asunto de la tarjeta verde, la tarjeta azul, uh-huh. Que eso también va a determinar si quien ocasionó el daño, primero que era ¿cómo es que se llama? El dueño, por ejemplo, del automóvil. El titular o el guardián. Claro, si era guardián, o si no era ninguno de los dos, y es una persona que le saca, por ejemplo, el automóvil sin tener ningún tipo de consentimiento el dueño, ¿me entiende? Y en esos casos el dueño del guardián se exime. Estás entrando a un tema interesante, tiene que ver con quiénes son los legitimados para reclamar también. O los legitimados para ser demandados. En realidad, claro. Lo que pasa es que Magalí lo que ella decía... La tarjeta verde puede llegar a ser determinante en ese sentido, pero usted dice que no es muy importante al principio. Lo que pasa es que Magalí lo planteaba como la tarjeta, la autorización y demás situaciones del seguro del que está reclamando, es decir, del demandante. Ah, claro. Pero del demandado, por supuesto que sí es muy interesante acompañar todo lo que uno tenga porque hace a la legitimación pasiva. Es decir, ¿por qué tal tiene que responder? ¿Por qué es conductor? ¿Por qué es dueño? ¿Por qué es guardián? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Gracias, profe. Profe, yo tenía una duda con respecto a esto de las tarjetas
por ejemplo, si yo realizo un accidente vial, pero yo no tengo ni tarjeta azul ni tarjeta verde, yo soy una persona que va manejando, por ejemplo, una ruta, que va cansado, el que tiene la tarjeta azul, que es el autorizado, y me da el auto a mí y tenemos un accidente. El seguro se puede excluir de cubrirnos porque no es el titular del vehículo el que está manejando, aunque esté autorizado por el que tiene la tarjeta azul. Muy interesante tu pregunta, Ezequiel. Mirá, lo que requiere la ley es que la persona esté autorizada a conducir, pero no por el titular, sino que tenga licencia de conducir para que el seguro tenga que responder. Es decir, estar habilitado por el Estado para conducir. Que no estés autorizado para manejar ese vehículo puede dar lugar a sanciones más bien administrativas, pero frente a un accidente, tu compañía de seguro no puede dejar de responder fundado en que no estabas autorizado por el titular registral. Muchas gracias, profe. No sé si, Alejandra, querías decir algo, acotar algo más. ¿A mí me preguntás, Santi? Sí. No, porque recién viste que había una alumna que había preguntado cómo se manejaban en estas situaciones cuando habían accidentes de tránsito. No me acuerdo quién era la chica, la que preguntó. Gracias. Que tu pregunta iba dirigida a cómo se sucedían los hechos, digamos. Claro. Yo en mi caso no estaba, no estaba segura con la respuesta que habíamos dado, digamos, y qué bueno, gracias Gaby por lo que dijiste, o sea, muy, muy interesante. Pero claro, yo tenía la duda de cómo era la simulación, o sea, simulación no, bueno, cómo se manejaban los profesionales en ese caso. Supongo que cada parte llama a sus respectivos abogados, llega la policía. O sea, me interesa saber eso, no sé si hay tiempo como para charlarlo, profe. Lo pregunté porque me interesa, la verdad. Por lo general, en el momento del accidente no se llama al abogado, sino que se llama a tránsito. Es lo primero que generalmente se hace, ¿no? Que dependiendo si hay personas lesionadas o fallecidas, también si se le da intervención a una oficina fiscal por la posible comisión de un delito de lesiones o homicidio, ¿sí? Y a raíz de la intervención de estas personas, de estos funcionarios públicos, es que en un caso se le abre un acta de tránsito y en el otro caso se inicia un expediente penal porque se investiga la posible comisión de un delito. Que un poco lo que yo le decía a los chicos que yo les corregí en mi grupo, que a raíz de esta acta y de esta denuncia que da inicio al expediente penal, ustedes tienen más prueba ahí para tener en cuenta, porque tanto en el expediente de tránsito como en el expediente penal van a estar obligados a aportar ciertos datos todas las partes intervinientes. Y en eso va a estar las licencias de conducir, la cédula verde y cédula azul eventualmente, pólizas de seguro, la prima paga, bueno, un montón de cuestiones que les va a interesar a ustedes para que su cliente se lo acerque el día de mañana. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. De nada. Bueno, Emiliano Raskin había levantado la mano. ¿O no? Lo veo en el chat como que quería hacer una pregunta o era que presente, no sé qué. Me parece que era presente, profe. Presente. Bueno, está bien. Entonces continuemos con, muy bien Gabriel, muy completo, con la B, la 5B. Dice, cuando María le da el acta que labró la policía de tránsito esa noche, usted se da cuenta que el dueño de la camioneta conducida por García no era él, sino un tal Esteban Quito. Además, figura que la camioneta estaba asegurada por la Mercantil Andina Compañía de Seguros. Lea los artículos 1749, 1757, 1758 del Código Civil y Comercial y el 118 de la Ley de Seguros y responda. ¿Contra quién va a dirigir la demanda? ¿Con qué fundamento? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? Yo, profe, del grupo 20. Sofía, es un grupo de los míos. Sí, ¿se escucha bien? Sí, muy bien, Sofía. Bueno, nosotros con nuestro grupo pusimos en primer lugar que se podía citar o demandar, en primer lugar al dueño de la camioneta, que sería Esteban Quito, bueno, en su carácter justamente de dueño, por el
Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad civil del dueño de la cosa riesgosa, cuya responsabilidad es indirecta en este caso por el riesgo vicio de la cosa. Bien. Y en segundo lugar, al guardián sería intelectual en este caso, porque es la persona que tiene el poder de direccionar la cosa, que sería el señor García, no me acuerdo, el que iba manejando. Bien, en virtud de que él era quien iba manejando la camioneta que ocasionó el daño. Y en cuanto a la aseguradora, bueno, María va a poder citarla al juicio en garantía. A la aseguradora de la camioneta, dominio XX, creo que decía algo así, sí. Que iba manejando el señor García. Que sería la mercantil andina, ¿no? Exacto. Muy completo y muy bien la terminología, Sofía, utilizada. Como bien dijiste, titular registral, conductor y citada en garantía. Porque hay todo un debate también si la compañía de seguros si existe acción directa del damnificado contra la compañía aseguradora o tiene que ser citada en garantía. Luego, cuando estudien procesal civil, van a ver que existen unas buenas diferencias de cada uno de esos dos institutos. Así que está bien utilizado. Profe, yo tengo una consulta en este tema porque a García se lo podía, digamos, demandar bajo varios conceptos. O sea, era conductor, era responsable directo, digamos, por haber causado el daño. Después, también se podía considerar como que es guardián en los términos era el 1749, 1757, creo, y también estaba realizando una actividad riesgosa, que es la conducción, bueno, y ahí también produce el daño, o sea, quedaría en realidad... Lo que pasa es que, está bien, lo que pasa es que tu pregunta se responde de acuerdo a la mirada de los factores de atribución que estuvieron en responsabilidad civil. Vieron que existen factores de atribución subjetivos, factores de atribución objetivos. Entonces, la aplicación de factores objetivos da como resultado un demandado y los factores de atribución subjetivos dan como resultado, en base a la culpa, negligencia en el manejo, por ejemplo, temeridad, inobservancia de los reglamentos viales, da como resultado otro demandado. Entonces, desde ese foco los tenés que mirar. Puede coincidir porque por ejemplo, el conductor es el dueño. Claro, exacto. Después tenemos la pregunta C. Repasando los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿cuál sería, esto es lo que estamos hablando, cuál sería el factor de atribución en virtud del cual respondería Esteban Quito y cuál es el factor de atribución que respondería García? Ya con las respuestas que me han dado, está bien. Ustedes me han dicho, Esteban Quito, me dijeron, en función del riesgo, como dueño, factor objetivo de atribución, García, factor subjetivo de atribución, culpa, en base a la negligencia en el manejo y a la inobservancia de normas viales. Recuerden que otras manifestaciones de la culpa también es la imprudencia, no solo la negligencia. La imprudencia, la temeridad, muy, muy común en lo que es también la conducción de automotores. Después tenemos la D. Supongamos que ahora le toca defender en el juicio civil a García. García le comenta que María González pasó el semáforo de Cayo de las Coagas en rojo y que por esa razón continuó su circulación. Lea los artículos 1729, 1730, 1731 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué argumento utilizaría para defender a García? Esto también analizado de lo que vieron en obligaciones, pero muy aplicable acá. ¿Quién más o menos lo tiene en la cabeza? ¿Quién lo puede responder? ¿Quién se anima? Esta no la saben, me parece. Profe, sí, si quieres lo explico. Sí, más o menos pusimos que el señor García podría defenderse invocando lo que es el hecho del damnificado, que es cuando este sujeto que resulta lesionado, en este caso, digamos, interviene ese nexo causal de las cosas y, bueno, aporta el resultado. Es el hecho del 1729.
Muy bien. Sería un hecho del damnificado, como bien dijiste, o hecho de la víctima por el cual no se debe responder. Y esta, digamos, esta defensa a veces tiene una ruptura total del nexo en la relación de causalidad de lo que es el presupuesto de la responsabilidad civil. Siempre ataca ahí. Ustedes dicen que qué factor, mejor dicho, qué presupuesto de la responsabilidad civil ataco, qué presupuesto de la responsabilidad civil destruyo con esta invocación, la relación de causalidad, que es el que me conecta el daño con el hecho o la acción u omisión de una determinada persona que en virtud de un factor de atribución la ley me lo atribuye, me los indica como presunto responsable, pero yo vengo y digo, rompo relación de causalidad, destruyo ese nexo causal que pareciera que va por ese camino, porque digo, un momentito, acá hubo algo en el acontecimiento de los hechos que destruye ese razonamiento, que es la culpa de la víctima, y que el otro, ¿cuál puede ser? Hay otro más, otro eximente más. ¿Caso fortuito? ¿No se debe responder al caso fortuito? Bien, caso fortuito, el que ya dijeron que es hecho de la víctima o culpa de la víctima, y hecho de un tercero por el cual no se debe responder. Está bien. Perfecto. Muy bien la respuesta. Y por último, tengo el punto E. A partir de la lectura del fallo, usted debe asesorar a la mercantil andina. O sea, ahora posicionándonos como si fuesen abogados de la compañía de seguros. ¿Qué estrategia utilizaría en la defensa de la aseguradora en este caso? ¿Aceptaría la citación en garantía o declinaría en caso de que sea llamado a intervenir en este juicio por alguna de las partes? Miren, acá, esto tal vez les ha costado un poco más porque todavía no vemos en la materia de contratos el contrato de seguro, donde se van a explicar todas estas situaciones. Pero es muy interesante que lo vayan sabiendo esto porque tiene aplicación todos los días en la profesión. Si son abogados, si son jueces, lo tienen que manejar, tiene que ver con el contrato de seguros. Y no sé qué les parece. Si ustedes fueran la compañía de seguros, ya sea que leyeron el fallo o por el sentido común propio de ustedes, ¿qué les surge así de decir, che, ¿voy a este juicio o no voy a este juicio? ¿Quién se anima a hablar? Profe, nosotros pusimos que declinamos la citación en garantía porque, bueno, en los fallos sale como bien detallado, pero básicamente que en eso, normalmente en el detalle de la póliza del seguro, dice que, o sea, una de las cláusulas son que, bueno, que si, por ejemplo, se condujo con culpa temeraria, que es el caso, y más si está configurando el 193 bis del Código Penal, y si encima ha consumido alcohol y ha sobrepasado el límite de alcoholemia en sangre, entonces, bueno, no tiene por qué responder. Digamos que son casos en donde no tiene por qué cubrirle al asegurado. Excelente, Marina, la respuesta. Eso tiene que ver con lo que ustedes van a estudiar en la bolilla de contrato de seguros, lo que son las causales de exclusión de cobertura o de no seguro, distintas a las causales de suspensión de cobertura, como podría ser cuando me atrasé en pagar el seguro. Lo que vos decís es causal de exclusión, porque ya está previsto en el instrumento contractual, en la póliza de seguros, cuáles van a ser los supuestos en los que la compañía considera que no existe seguro y que la otra parte, al firmar la póliza, asiente diciendo, si el siniestro es producido bajo estas circunstancias, no va a responder la compañía aseguradora. Una es la culpa temeraria, otra es la conducción alcoholizada o bajo efectos estupefacientes, hay muchas más. El dolo, bueno, imagínense que para la visión penal, como les hablaban las profesoras el otro día, casi que hasta conducir alcoholizado puede llegar a ser causal de dolo eventual, está ahí en el límite, entre culpa temeraria y dolo eventual. Imagínense que todo eso está previsto como causal de exclusión de cobertura en las compañías de seguros. Entonces, lamentablemente, para María, en este caso, no podría, en el ejemplo, poder cobrarse su posible indemnización
de una compañía de seguros porque probablemente le decline la intervención a García. Entonces es muy importante ver esas consideraciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Les dejo ahora abierto a quien quiera preguntar algo relacionado. Les presento también la actividad, la última actividad del año, que queda colgada en el aula virtual, que la van a ver en base a una noticia periodística real, donde tienen que responder una serie de 2 consignas, pero muy interesantes a fines prácticos que les han dejado las profesoras adscritas y que la vamos a corregir cuando vence el término para que ustedes puedan subirla. Así que, no obstante, y antes de darle la palabra a Franco que quiere hablar, vayan anotando si tienen alguna otra duda y la preguntan ahora. Te escucho, Franco. No, me apareció que Franco levantó la mano, pero no sé si fue por error o qué. Facundo. No te escucho. Franco, no se te escucha. Bueno, yo por lo menos no escucho. ¿Será el...? ¿A mí me escuchan? Sí, profe. Okay. Sí, profe, se escucha. Bueno. De última que copie la pregunta en el chat. Claro, Franco, ¿querés copiar la pregunta en el chat? O no sé si tenés el micrófono activado o estás muteado. Igual que Facundo, que había levantado la mano. Si no, mientras tanto, que alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, no hay problema. Bueno, todos los que salen en la lista con nombres distintos, ya con las aclaraciones ya está. Bueno, a ver, Josefina, ¿querés hacer una pregunta? ¿Levantaste la mano? Profe, disculpe, fue sin querer. Ah, bueno. Sí, Camila, profe, si el choque se produce con el transporte público, ¿el procedimiento es el mismo en lo que respecta al ámbito civil? Debería contestarte que sí, que es el mismo. Ah, ok, Facundo, apretaste por error. Alejandra, ¿querías hablar? Sí, yo quería hacer un comentario de la clase anterior, en realidad, que cuando corregí a mis grupos me había dado cuenta que la mayoría interpretó, y es un error y por eso quería comentarles para que lo supieran, que conducir ebrio o con una graduación alcohólica superior a lo que sea, hoy por hoy no es un delito penal en la Argentina, ¿sí? Porque los 3 grupos que me tocó corregir pusieron eso, ¿sí? Es una contravención y puede ser sancionado por ello, pero no es un delito reprimido por el derecho penal. Es muy importante esta aclaración que hace la profesora, porque manejar ebrio no es un delito, no está en el Código Penal. Lo que pasa es que conducir ebrio y ahí producir lesiones o la muerte es un agravante del delito de lesiones o de homicidio respectivamente. Pero no es que ya el solo hecho de estar conduciendo ebrio sea un delito. Sí es una muy grave contravención que puede dar lugar a días de arresto y a severas multas. Profe, y sí. Por ejemplo, en ese caso, en el ejemplo que nosotros tenemos, que Mariano hubiese ido en una moto y no en un auto, y la culpa la haya tenido ella. En este caso, el señor García, que igual iba alcohólico, de todas maneras la aseguradora se tiene que hacer cargo igual por los supuestos daños que se pueden llegar a aducir en el choque, que María haya tenido la culpa y que el señor García haya sufrido, obviamente, en su automotor daños, la aseguradora se hace cargo igual, ¿verdad?
No sé si queda planteada bien. Creo que lo que está diciendo Florencia es que se invierten los roles. Quien embiste es María y no García. ¿Es así? Pero el señor García sigue estando ebrio, porque según lo que usted dijo, profe, o sea, no es un delito, puede ser plausible de una contravención, pero igual yo hago referencia más a lo que es la aseguradora en ese caso. No sé si es muy capciosa la situación. No, sí. Sí, Ale. No, vos dale, Santiago. Vos lo que estás preguntando es, por ejemplo, si se produce el mismo choque y por más de que haya estado García ebrio, no tenía la culpa ni nada y la causante sobria del accidente es María. Tal cual, si bien el punto quizás no era ese, el punto es, ¿la aseguradora se hace igual cargo de los daños? La aseguradora de María. No, del señor García por estar ebrio. Vos, teniendo en cuenta, para ese caso, ya García debería tener un seguro por accidente más completo, el de responsabilidad civil hacia terceros. Bien, genial. No, habría que ver el caso, pero sí, te respondería primeramente que sí, inclusive va más allá esto. Puede haber estado este chico García parado en un semáforo, ebrio y sin carnet de conducir, y vienen de atrás y lo chocan, él puede reclamar los daños sufridos igualmente, porque es distinto el análisis civil y administrativo que hay sobre ese mismo hecho. Administrativo, bueno, le pondrán las multas al tipo, pero civilmente sufrió un daño injusto, por lo tanto tiene derecho a reclamarlo contra el responsable. Genial, gracias, profe. Profe, yo tenía una duda también, parecida, o sea, que viene al caso, ¿no? En un caso, bueno, también de un accidente de tránsito, que la persona que ocasiona el daño, por ejemplo, en un accidente de tránsito esté con niveles de alcohol en sangre altos, por cual el seguro se exime de responsabilidad, pero esa persona pasiva no es solvente, es decir, no tiene, por ejemplo, ningún bien a su nombre y no tiene nada. Sí. ¿Podría responder la aseguradora, cómo es que se llama, por cuestiones de equidad, para no dejar sin resarcimiento a la víctima? Estaría bueno, ¿ah? Pues hay que decir lo mismo. Sería hermoso que por equidad le permitieran responder. Alejandra, respondele. Disculpame. No, está bien. Lo pregunto porque, ¿cómo es que se llama? Es algo que siempre se plantea, lo del asunto. No, es que ¿sabés qué, Ignacio? Está bueno el planteo, lo que vos decís. Lo que pasa es que en los hechos, ellos están vinculados por un contrato de seguro y el contrato a él le permite excluir la cobertura en los casos de culpa grave o dolo eventual, digamos. Entonces, por más insolvente que resulte, que pasa en muchísimos casos eso, muchísimos casos, que quien embiste, o sea, quien choca, quien causa el daño es insolvente y encima iba alcoholizado, por lo tanto la compañía de seguro se excusa de no cubrir sobre pretexto de que el asegurado incurrió en una culpa grave y los damnificados solamente pueden ir contra el titular registral y contra el conductor del vehículo que embiste, ¿no? O que choca, que causa el daño. Lamentablemente es así, por el tema del contrato de seguro que le permite a la aseguradora eximirse. Claro, o sea que queda sin resarcimiento. Claro. Perdón, Ignacio, ¿cómo? Y que en lo fáctico, digamos, entonces quedaría sin resarcimiento el caso. Por supuesto, quedaría sin resarcimiento, ya entra en la bola de la suerte, y ¿sabes en qué entra? En la misma situación que si el daño no hubiese sido por un accidente de tránsito, sino por un contrato. Sí, por cualquier otra causa. Por cualquier causa, y el demandado, o sea, la persona que causó un daño contractual o extracontractual, es insolvente. El patrimonio es la garantía común de los acreedores. No hay patrimonio, no hay cobro. Igual, claro. Ignacio, recordá que si a vos te choca un auto, vos podés ir contra el titular registral del auto, y que quiere decir que tiene un auto, o sea, por lo menos es dueño de un auto.
¿Sí? Claro, sí, tal cual. Por lo menos hay un bien vas a tener para reclamar. Exacto, sí, algo hay que, mientras el auto más nuevo sea, más caro sea, mejor, porque quiere decir que vale más. Bien. Camila, vos me Perfecto, gracias. De nada, vos estás preguntando si te entendí bien, si un chofer de la empresa de transporte público maneja ebrio, ¿se responsabiliza él y la empresa? ¿O la empresa podría eximirse de responsabilidad? O si no es ebrio y comete otro tipo de infracción. Creo entender que lo que vos me estás preguntando es que si el chofer de la empresa está ebrio, ¿podría la empresa usar un argumento parecido al que usaría la compañía de seguro en el caso de recién de exhibición de responsabilidad? La respuesta a tu pregunta es que no es el mismo caso, porque acá entras en la aplicación de otro principio del derecho civil, que es la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, donde no hay un contrato de seguros y no está la cláusula de exclusión de cobertura por alcoholemia. Tiene que responder porque tenía un chofer manejando que estaba ebrio. Por lo tanto, responde el chofer y también la empresa. No sé si Profe, Profe, ahí sería un factor de atribución objetivo. Claramente. Sí, responsabilidad indirecta. Claro. Lo que pasa es que en la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, el principal que paga después tiene acción de regreso contra el causante directo del daño. No en el contrato de seguros, que al ser una responsabilidad de orden contractual y relacionada a justamente los riesgos y los siniestros, no hay acción de regreso. Profe, y en el mismo caso de que sea el chofer de una... ¿Se cortó? Sí, se le cortó. De nada, Camila. Mauricio, estaría bueno que nos dé un ejemplo de responsabilidad civil con el tema de la existencia de una denuncia de venta. Claro, debe ser, lo que vos decís es que justamente el titular registral responde siempre que el auto que está a su nombre causa un daño. ¿Cómo haces cuando lo vendiste y no hicieron la transferencia? Para eximirte la responsabilidad, hacer una denuncia de venta que tiene publicidad noticia en el registro y de esa manera, como titular registral, podrías evitar la responsabilidad. Pero no sé si es tan simple. No estoy tan afiliado con ese tema, pero creo que es así. Profe, ¿se me escucha ahora? Sí, Franco. Ahora sí. Perdón, me había olvidado que no tenía micrófono. La pregunta mía, no sé si ya la respondió porque fui a buscarlo, y si el tema de la aseguradora responde por un factor, obviamente cumpliendo con los requisitos, digamos, para que cubra, responde por un factor objetivo. ¿La aseguradora? Sí. La razón de ser de la posible responsabilidad de la aseguradora no es un factor subjetivo o objetivo, porque no es una demandada directa, es un contrato, es la obligación que asumió de indemnidad frente al tomador del seguro. Por lo tanto, si el tomador del seguro es demandado por factores objetivos, por factores subjetivos, por lo que quiera, y es condenado, tiene que responder también la aseguradora. Bien. O sea, responde por un contrato, no por un factor, digamos. Sí. Gracias, profesor. Esa era la duda. ¿Está bien, Franco? Sí. Mauricio, no sé si se entendió lo que te expliqué de la denuncia de venta, pero sí, en principio la denuncia de venta hace que te puedas, de alguna manera, correr de esa posición tan difícil que es haberte desprendido de un auto, seguir siendo titular y no saber lo que el poseedor de ese auto está haciendo por la calle con tu auto. Bueno, creo que estaríamos terminando. Espero que les haya gustado la clase, la actividad, porque son temas muy, muy centrales, le tienen que prestar mucha atención. Con esto van a poder resolver casos cuando reciban. Van a poder estar en un juicio, ir a las audiencias, que les regulen honorarios, ganar plata, si manejan bien estas cosas.
Creo que ahí están preguntando otra cosa, Santi. Guadalupe, si me roban el auto, sin culpa de mi parte, no dejo las llaves puestas, no me olvido de ponerle la alarma, me lo sacan a la fuerza. El ladrón que luego comete un daño con mi vehículo responde por ser guardián en ese momento. Yo no respondo, pero el ladrón sí. No creo que lo encuentren al ladrón. Sí. Podría pasar, ¿por qué? Porque acordate que el artículo de la responsabilidad del dueño guardián tiene una excepción, que es cuando el demandado directo, en este caso sería el conductor o el usuario del bien, lo está utilizando contra la voluntad expresa o presunta del dueño o del guardián. Y más voluntad contraria que la de un robo, no se me ocurre un ejemplo mejor. Así que para mí no responde. Profe, para resarcir los daños de lesiones, ¿tiene que estar imputado el culpable para poder reclamar? De ninguna manera, David. Que esté imputado el culpable responde a otros fines del ordenamiento jurídico, cuáles son una responsabilidad penal porque la sociedad se considera agredida por el hecho. Pero puede no estar imputado, puede ni haber causa penal y que igual tenga que responder por lesiones. O sea que la denuncia no hace falta. No. Lo que pasa es que muchas veces sirve que esté la denuncia porque activás a que el Estado investigue y todo lo que el Estado saque después vuelve a usar en el civil. Porque digo, hay muchas veces que pasa que por ahí la gente se lastima la parte lumbar, es muy extraño, y tienen un latigazo cervical, y por ahí no sé si hay que hacer una denuncia para poder realmente reclamar los daños por esos presuntos golpes, digamos. No. Si vos lo acreditas en el juicio civil y llevas prueba, que además de acreditar el hecho, que lo podés acreditar con el acta vial, demostrás que esto tiene que ver con una patología que está certificada y después el perito médico del juicio te da la razón, no necesitas la denuncia penal. Está bien, gracias. De hecho, muchas veces hay lesiones y ni se da inicio a la causa penal, y muchas veces iniciada la causa penal termina archivándose porque la persona lesionada decide no ejercer la acción, digamos, entonces se termina archivando. Y aún así tiene derecho a reclamar en la instancia civil y se gana. Digamos. Genial, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, los saludo. Si no hay más preguntas, nos vemos el martes que viene con el examen. Buenísimo. Chao, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profesor. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego.